Soplos cardíacos. Un soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco. El ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento, que significa desigual, a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. El corazón tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores, las aurículas, 2 cámaras inferiores, los ventrículos. El corazón tiene válvulas que se cierran con cada latido cardíaco, lo cual hace que la sangre fluya en una sola dirección. Las válvulas están localizadas entre las cámaras. Los soplos pueden suceder por muchas razones. Por ejemplo, cuando una válvula no se cierra bien y la sangre se devuelve. Esto se llama regurgitación, cuando la sangre fluye a través de una válvula estrecha o rígida. En este caso se denomina la condición como estenosis. Cuando un soplo es notorio, el proveedor puede sentirlo con la palma de la mano sobre el corazón. Causas. Muchos soplos cardíacos son inofensivos. Estos tipos de soplos se denominan soplos inocentes. Son muy frecuentes en la edad pediátrica. Hasta un 50% de los niños lo pueden sufrir y cuando hay fiebre puede aumentar hasta un 60%. No causarán ningún síntoma ni problema. Los soplos inocentes no necesitan tratamiento. Otros soplos cardíacos pueden indicar una anomalía en el corazón. Estos soplos anormales pueden ser causados por problemas de la válvula aórtica como regurgitación, problemas con la válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica, como es el caso de estenosis subaórtica, regurgitación pulmonar, que es reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho, estenosis de la válvula pulmonar y muchos otros. Los soplos significativos en los niños son más probablemente ocasionados por un retorno venoso anómalo, es una formación anómala de las venas pulmonares, una comunicación interauricular, coartación aórtica, conducto arterial persistente o una comunicación interventricular. Los soplos múltiples pueden resultar de una combinación de problemas cardíacos. Los niños frecuentemente presentan soplos como parte normal de su desarrollo, ya lo hemos mencionado. Estos pueden incluir soplos del flujo pulmonar, soplo de Still y soplo venoso. Un proveedor puede escuchar los ruidos cardíacos colocando un estetoscopio sobre el pecho. El proveedor puede solicitarle que se ponga en cuclilla, se ponga de pie o que contenga la respiración mientras ejerce presión o aprieta algo con las manos para auscultarle el corazón. Se pueden hacer los siguientes exámenes: radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiografía. Muchas gracias por la atención. Esperamos que esta información pueda serles útil.